Bueno, pues damos de nuevo gracias a Dios por habernos permitido poder llegar hasta este lugar. Continuamos nuestros estudios en los Salmos y hoy nos corresponde el Salmo 61 y el Salmo 62. Vamos a orar para encomendarnos a nuestro buen Dios y prepararnos para leer su bendita palabra y escuchar también la explicación de la misma. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Agradecidos en que una vez más nos permitas podernos reunir como iglesia local para estudiar tu palabra, tu eterno consejo, aquel plan glorioso que fue trazado antes de la fundación del mundo, que tendría como propósito, Señor, el redimir a un pueblo que tú mismo escogerías por gracia, siendo ellos redimidos en la obra gloriosa de tu amado Hijo Jesucristo, y cuyo plan sería comunicado a través de la obra eficaz del Espíritu Santo, quien tocando el corazón, cambiándolo, regenerándolo, los llevaría, Señor, al verdadero arrepentimiento y a la sola fe en aquel que es el único mediador entre Dios y los hombres, en el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, en el nombre de Jesucristo. A ti damos toda la gloria y toda la honra y te pedimos una vez más con humildad y con mansedumbre que tengas a bien hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, que tu palabra sea bien recibida en nuestra voluntad y que seamos más que oidores, seamos hacedores de la misma. También rogamos por aquellos que al escuchar tu palabra podrían estar siendo dirigidos por la obra de tu Espíritu para hallar en Cristo ese Salvador, ese Redentor, el único mediador, como ya hemos establecido, entre Dios y los hombres. Señor, que mientras tu palabra sea comunicada y hablada, que mientras tu palabra nos hable de la obra de Cristo, nuestras vidas sean una vez más edificadas. Danos ojos para ver, oídos para escuchar, y no cesamos de pedir, Señor, una voluntad bien dispuesta para obedecer. En Cristo Jesús damos gracias. Amén. Amén. La vez pasada estuvimos en varios salmos y estuvimos hasta el salmo número 60 y vimos en diferentes salmos cómo se habla de los enemigos de Dios. Era un tema recurrente en estos últimos salmos 55, 56, 57 y así sucesivamente hasta el 60. Se hablaba de los enemigos de Dios o los enemigos del rey. Y es importante volver a retomar que los enemigos en los salmos están ligados desde el principio a aquellos que se han rebelado contra Dios, aquellos que no tienen en cuenta a Dios. Tal vez alguien piense, bueno, yo no me considero un enemigo de Dios, pero la realidad es que dentro del contenido teológico de los salmos solo existen los justos y los injustos, los hombres piadosos o los hombres impíos. La palabra impiedad es falta de piedad y la piedad es devoción, consagración. Entonces están los que buscan con todo su corazón a Dios porque Dios en su gracia así los ha llamado. Y están aquellos representados, por ejemplo, en el Salmo 14, en el Salmo 53, declarados como necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Los salmos hablan de la obra del justo. Y ese justo, reiteramos una vez más, desde el Salmo 1 es Cristo, quien por medio de su obra gloriosa vendría a traer salvación a aquellos que son llamados también justos. Su obra se identifica inmediatamente desde el Salmo 2, donde ese Salmo 2 es testificado o es anunciado, el significado se le da en el Nuevo Testamento, anunciando ese menosprecio
ese desentendimiento que tendría el pueblo cuando el Mesías apareciese. Recuerden que hay un punto de contacto entre David y el Mesías. Hay una relación directa entre David y el Mesías. Y esa relación se establece desde el primer libro de la Biblia, desde Génesis. En Génesis se declara tan cercano como en el capítulo 3, en el capítulo que narra la desobediencia de los hombres y lo que da paso a la impiedad y al corazón rebelde posteriormente de los hombres, que habían sido creados, según Génesis capítulo 1, como hombres que eran buenos, pero que ahora tienen una tendencia, dice la Escritura, al mal. Y ese mal es el resultado de que ese pecado que cometió Adán, sabemos, no solo tendría consecuencias sobre Adán, sino sobre toda la posteridad. Y cuando decimos la posteridad, estamos hablando de toda la humanidad. Como ya hemos dicho o hemos establecido, que se establece el pasaje más claro, Romanos capítulo 5, versículos 12 al versículo 21. Ese Cristo o ese Mesías no sería entendido y ellos mismos lo perseguirían, los mismos que lo esperaban, al punto de que le darían muerte. En el propio libro de Génesis se establece que a través de ese Mesías, que se le llama la simiente, en Génesis capítulo 3, versículo 15, sería por medio de él que muchos serían justificados. Una justificación que según Génesis capítulo 15, versículo 6, sería por la fe. Y que esa fe que nos salva está ligada, no puede ser entendida, sino a la luz de algo que ocurre en el hombre, que se presenta en Génesis capítulo 17, por medio de un acto externo que Dios le pide a su pueblo que debe hacerse. ¿Y cuál es? La circuncisión. Ese capítulo 17 de Génesis muestra también el pecado original y cómo afecta a toda la humanidad. Te dirá, ¿cómo? Génesis capítulo 17. Sí, porque ahí dice que los que no estuviesen circuncidados no pertenecerían jamás al pueblo de Dios. Por lo tanto, todos necesitan circuncisión porque ya nacen con un corazón incircunciso. Esa circuncisión tiene que ver con lo que ocurrió en el corazón de ¿quién? De Abraham cuando le creyó a Dios y fue justificado, que es Romanos capítulo 4. La justificación es por medio de la fe. Bienaventurados aquellos cuyos pecados les son perdonados. Y les son perdonados, como dice Pablo en Romanos 4, no porque ellos han hecho algo, sino porque han hallado en Dios o han sido alcanzados por la gracia bendita de Dios. En ese mismo libro de Génesis, ya al final, tiene 50 capítulos, pero en el capítulo 49 se establece mediante una oración y una profecía que va a hacer Jacob sobre sus hijos de parte de Dios, que ese Mesías o ese ungido, esa simiente a través de la cual serían benditas muchas familias de la tierra, lo que el Nuevo Testamento ya anuncia que implicaba, aunque no con claridad, que estarían allí no solo aquellos de Israel que serían llamados a salvación, como dice Pablo, no todo Israel sería llamado a salvación en Romanos 9, no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Isaac representa en Gálatas capítulo 4 a ese remanente que Dios escogió por gracia, como Pablo también anuncia en Romanos capítulo 11, diciendo que Dios en cada tiempo ha tenido un grupo, ha tenido misericordia de algunos que responden no porque ellos se han preservado para Dios, sino porque yo me he reservado un remanente escogido. Y Pablo dice en su tiempo, en Romanos 11, que él era parte de ese remanente escogido por gracia. Luego de haber hablado de esa simiente y que ese Mesías vendría de la casa de Judá, que se establece en Génesis capítulo 49, versículo 10, tenemos la profecía que recibe el mismo David en Primera de Samuel,
capítulo 7, donde a David se le comunica que de su familia, conforme a la carne, un día, luego que él muriese, vendría un Mesías, un rey, que tendría un reino ¿qué? Eterno, que haría una obra gloriosa, porque se le daría a hacer algo mucho mayor que lo que David quería hacer en Primera de Samuel capítulo 7, que era simple y sencillamente ver cómo él mejoraba el tabernáculo. Le parecía que no era correcto que un Dios tan glorioso como su Dios fuese adorado o habitase en una tienda de telas, porque así era el tabernáculo, luego van a ser el templo. Pero Dios le va a comunicar que Él se va a proveer de un templo, pero no de un templo bonito de cedro como lo quería hacer con madera David, sino que ese tabernáculo sería un tabernáculo de salvación. Y ese tabernáculo estaría ligado al Mesías, al Rey, al ungido, al Cristo, que vendría del linaje de David, que también es declarado en Primera de Samuel capítulo 7 como el Hijo de Dios. ¿Cómo podría ser hijo de David? Hijo de Dios. Naturaleza humana y naturaleza divina. La Biblia establece que ese era y que es Jesucristo. Y que el propósito de ese rey en los Salmos, para ir directamente ahora al contenido que vamos a ver, vendría a retomar lo que el primer hombre había perdido. El Salmo capítulo 8 regresa a Génesis capítulo 1 y dice que Dios creó un hombre y le dio dominio, le dio autoridad para sojuzgar la creación, las cosas hechas. Pero ese hombre en la caída pierde el dominio por causa de la rebeldía, pero se levantaría un segundo Adán, como se establece en el Nuevo Testamento, tanto en Romanos capítulo 5 como en Primera de Corintios capítulo 15, que lograría retomar, alcanzar, y sería una obra todavía mucho más gloriosa en la que haría de lo que había perdido ese primer Adán. Ese Salmo 8 que habla de esa obra de ese Mesías, ya en el estudio que llevamos de los Salmos vimos que la carta o la epístola a los Hebreos en el capítulo 2 nos dice que el Salmo número 8 se cumplió por medio de ¿quién? De Cristo. Aunque todavía, dice el autor de Hebreos, mientras escribía a sus destinatarios, no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero dice, Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Cuando se usa la declaración debajo de sus pies, no es un término de menosprecio, es un término de juicio. Él se va a parar encima, los va a aplastar a sus enemigos. El pasaje más importante es el Salmo 110, que ya llegaremos a él. Que dicho sea de paso, ese Salmo 110 es el salmo más mencionado en la carta a los Hebreos y desde el capítulo 1 se establece que el cumplimiento del Salmo 110 es Jesucristo. Cumpliéndose en él los tres ministerios en el Antiguo Testamento que estaban separados. Él es el cumplimiento de Deuteronomio 18:18. Por eso Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, pero el más importante es el 2. Dice que Jesucristo es la voz profética más importante. Dios había hablado, de mucha forma y de mucha manera a través del tiempo. Pero el autor de Hebreos nos dice, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. No solamente en ese capítulo nos dice que Él es el cumplimiento de Deuteronomio 18:18,
aquel profeta que Moisés dijo, viene un profeta después de mí, a él oiréis. Sino que ese capítulo 1 de Hebreos también dice que Jesucristo es el cumplimiento de aquel sumo sacerdote profetizado en el Salmo 110. Él hace la obra de Melquisedec, porque viene a reinar. ¿Cómo puede una vez más ser Jesucristo del linaje de David conforme a la carne, hijo de Dios, y cumplir los tres ministerios que estaban separados y que ningún hombre podía osar tenerlos? Como todo se cumple en Cristo. Todo se cumple en Cristo y ya sabemos por qué todo apuntaba a quién. A Cristo. Cada uno de estos eventos, cada una de estas personas en la historia de la redención apuntaban, señalaban algo que haría Jesucristo. Así que estos últimos salmos que estuvimos viendo la vez pasada hablaban de esos enemigos, pero específicamente habla del rey. Y vimos en el Salmo 59 que cuando el rey está hablando de esos enemigos, de esos que le oprimen, no podía ser David, por algo que se dice en el Salmo 59. De los salmos, todos estos repasos, pero de los salmos es que se desprende el contenido mayoritario de citas, de referencias, que Pablo utiliza en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, cuando habla de la depravación del hombre, del resultado de la caída, del corazón caído, de ese hombre impío. Algunos de esos salmos importantes que declaran esa naturaleza, el Salmo 5, Salmo 10, Salmo 14, Salmo 53, por mencionar solo algunos. Quien está siendo perseguido no cree que hay ninguna razón para ser perseguido. Y ya hemos dicho que tan pronto el justo aparece en el Salmo 1, es perseguido en el Salmo 2. Pero quien está siendo perseguido en el capítulo 59, que vimos la vez pasada, no puede ser David, porque David está muy consciente de su pecado y de su situación en la carne. El mejor ejemplo para ello, creo que es un ejemplo irrefutable, innegable, sería el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Sin embargo, en el capítulo 59, el que habla dice en el versículo 3, porque aquí están acechando mi vida. Salmo 59, versículo 3. Se han juntado contra mí poderosos. Ya habíamos visto que esos poderosos que persiguen a Jesús, que son anunciados desde el Salmo número 2, en el libro de los Hechos, en el libro histórico, Pedro dice que se había cumplido ese salmo que en su tiempo, y que entre esos perseguidores estaba Herodes, Pilato y todo el aparato religioso judío que había entregado a la muerte a Jesucristo, que había pedido la muerte de su propio Mesías. Y mire lo que él dice: no por falta mía, ni pecado mío. No hay razón. Hay ocasiones en que, y en nuestro caso, pueden ser muchas las razones por las que una persona, un grupo de personas, podría estar en contra de nosotros. Pero en el caso de Jesucristo, donde la Escritura dice, en el Evangelio de Mateo, por citar uno, que cuando buscaron testigos para ver cómo lo enjuiciaban, qué falta podían señalarle, y debía ser alguna falta que tuviera peso, porque lo que ellos querían era demandar ¿qué? La muerte. No la encontraron.
Si usted a mí nos buscan la falta, van a encontrar de sobra. En el Salmo 59 y el 60 voy a mencionar dos pasajes que mencioné en el estudio pasado. Que cuando uno está leyendo estos enemigos, dice, oh, aquí los enemigos no representan los pueblos contra los que en la historia de David uno tal vez encontraría que serían aquellas naciones en el área de Canaán con la que ellos estaban luchando. Pero no, se señala que los enemigos eran parte del pueblo. En dos pasajes. En el capítulo 59, en el versículo 11, ese que ya vimos en el versículo 3, que lo están acechando y que hay hombres poderosos que están detrás de su vida, dice en ese mismo Salmo 59, versículo 11, no los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. ¿Quiénes son esos enemigos que serían destruidos o dispersos? Muchos de ellos. En el Salmo 60, en el versículo 3, pero voy a iniciar en el 1, pero el 3 es el clave, dice, oh Dios, versículo 1, Salmo 60, nos has desechado, nos quebrantaste. Fíjese que quien está hablando como que algo había sucedido con el pueblo. Tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado. La pregunta es, ¿a quiénes Dios estaba desechando? ¿A quienes quebrantaría, que habla de juicio, porque estaba airado? Y el propio salmista en ese versículo 1 dice, vuélvete a nosotros. No está hablando de pueblos paganos. Quien está hablando reconoce que han perdido la gracia, la bendición, el que Dios los protegiese. Dios está airado contra ellos. El versículo 2 dice, hiciste temblar la tierra. ¿Qué tierra? Ya inmediatamente saltamos a conclusión y decimos, debe ser el mundo completo. La has hendido, sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Esa expresión vino de aturdimiento que se utiliza en el Salmo 60 es una expresión que continuamente se repite en los profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel, y tiene que ver con el juicio. En momentos dados, el vino es símbolo de alegría y de gozo, de la provisión de Dios, como lo es en el caso de Juan capítulo 2, cuando María le pide a Jesús que si podía ayudar a aquella familia que se habían casado, el vino se había acabado. Y Jesús va a suplir, va a transformar aquellas tinajas de agua en vino. Y se habla del vino, de ese momento en el que el pueblo con alegría se paraban encima del vino para prepararse y disfrutar del jugo de la vid. Pero también se habla del vino como una expresión de juicio donde Dios permite que sus adversarios
sean embriagados con su propio pecado y maldad para ser destruidos. Quiero probárselo. Isaías capítulo 51. Y vamos a ver la relación en Isaías capítulo 51. Voy a leer los versículos 16 al 17. Escuche, Isaías capítulo 51, versículos 16 al 17. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, esto es Dios hablándole a su pueblo, pueblo mío eres tú. Recuerde que Sión representa al pueblo de Israel. Tiene que ver con la ciudad, con Jerusalén. Versículo 17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste, escuche, bebiste, está en pasado, de la mano de Jehová el cáliz de su ira. Esa expresión del cáliz de su ira en Isaías capítulo 51, versículo 17, es una referencia directa, no, es la referencia de base a la prostituta o gran ramera de Apocalipsis capítulo 17, que lleva un cáliz, una copa de la ira de Dios, que va a ser juzgada por Dios. De hecho, si usted observa en su Biblia, y no tiene que tener una Biblia de estudio, usted va a ver que en Isaías capítulo 51, en el versículo 17, hay unas referencias que lo llevan a Apocalipsis capítulo 14 y capítulo 16. Y esas dos referencias son sumamente importantes porque el capítulo 16 de Apocalipsis es la venida del Hijo del Hombre en las nubes, Apocalipsis 14, 14. Es el juicio contra la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué viene a hacer el Hijo del Hombre en Apocalipsis 14? Vaya conmigo al libro de Apocalipsis. Ahora nos vamos hasta el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 14, versículos 19 al 20, leo. Más importante es que escuche, luego anote, pero esto siempre queda grabado y luego usted puede escucharlo. Lo importante es que pueda llevar la secuencia. Ahora en Apocalipsis capítulo 14 leemos versículos 19 y 20, pero quiero corroborar lo que acabo de decir. Dije que este capítulo habla del juicio que trae, ya va a ver por qué, aquel que señala ser el Hijo del Hombre. Expresión en el Nuevo Testamento que es la que Jesús utiliza todo el tiempo para referirse ¿sobre quién? Sobre sí mismo. Él se llama el Hijo del Hombre. Pero ¿de dónde viene esa expresión, el Hijo del Hombre? En el Antiguo Testamento, esa expresión se usa no de manera mesiánica para señalar todo el tiempo a Ezequiel. Si usted ha leído Ezequiel, Dios le está diciendo todo el tiempo a Ezequiel, Hijo de hombre, Hijo de hombre, Hijo de hombre. Pero mesiánicamente, proféticamente, ligada al juicio contra Jerusalén en los días del Cuarto Imperio, es Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Que dicho sea de paso, eso es Mateo capítulo 24. Cuando Jesús está hablando en Mateo capítulo 24 y habla de los juicios que vendrían contra Jerusalén, dice que él se refería en Mateo capítulo 24, versículo 15, a lo que había dicho el profeta Daniel sobre la abominación desoladora. En
Apocalipsis 14, versículo 14 dice, miré y he aquí una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Eso es Daniel 7, 13 y 14. Que tenía en la cabeza una corona de oro y una hoz aguda. Es rey, pero tiene la hoz para ejecutar la ira, la muerte. Esa es la hoz con la que usted ve en algunas películas que se representa al aquel que viene a buscar a los muertos, The Reaper. ¿Qué viene a hacer? Apocalipsis 14, 19 al 20. Y el ángel arrojó, escuche, su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. O sea que se toma una parte de ese fruto y se coloca, ¿qué? ¿Para hacer qué? Es una expresión que ellos entenderían muy bien. Míralo en el versículo 20. Y fue pisado el lagar donde se colocaba el fruto, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios, que dicho sea de paso, esto tiene que ver con Isaías, pero hay en el capítulo 63. Son muchas referencias, lo sé. Estamos en el Salmo 60 viendo en el versículo 3 que el pueblo principalmente que se convierte en enemigo del Mesías es su propio pueblo. Ese es el punto. Y eso es lo que vemos en los evangelios. No que todo Israel, o en aquel caso el pueblo de Judá, porque si usamos la expresión Israel para hablar de la totalidad de las 10 tribus, en ese contexto no están las 10 tribus. Pero el aparato religioso al que se refiere en el capítulo 59, versículo 3, esos poderosos son claramente los que piden, no solamente planifican la muerte y la piden, sino los que en los evangelios instan al pueblo a pedir que, cuando Pilato les dice, les voy a dar una opción más. ¿Les suelto a Barrabás o a Jesús? Y ellos le van a decir, no, que mate a Jesús. Barrabás era un criminal. No solamente era un criminal, era un revolucionario, los iba a meter en problemas. Todo eso había sido profetizado. Y es lo que quiero ver, que ustedes puedan ver, que aún en los salmos se están dando detalles de eventos que anuncian lo que estamos viendo. Antes de continuar, porque todavía hay otros ejemplos que dar, en términos de el Salmo 60, versículo 13, esa copa de la ira de Dios. Si usted mira su Biblia, en nuestra Biblia, en la perícopa, en ese encabezado del capítulo 60, usted va a ver que dice que guarda relación con Segunda de Samuel y con Primera de Crónicas, capítulo 18. Hay un capítulo que ya usted debería decir, oh, está cerca, porque lo he mencionado yo creo que 1000 veces. Ahorita mencioné Primera de Samuel. O sea que esta narración, aparente y alegadamente, está asociada al evento luego que se profetiza el Mesías que viene de la casa de David. Eso es Primera de Samuel capítulo 7. Y según esto, el Salmo 60 continúa en Primera de Samuel capítulo 8. No tenemos el tiempo para hacerlo y lo vamos a hacer, pero si usted lee posteriormente Primera de Samuel capítulo 8, el pueblo no está siendo perseguido ni destruido. Todo lo contrario.
David está teniendo victorias porque la mano de Dios está con él. Lo que no es consistente con el contexto de Segunda de Samuel capítulo 8 o Primera de Crónicas capítulo 18. O sea, que este es Salmo 60 guarde relación con ese momento específico en la vida del pueblo de Israel, porque una vez más en ese capítulo, luego usted lo puede ver, todo lo contrario, el pueblo está disfrutando de que Dios bendice a David y le da conquistas, pero estamos leyendo y comenzamos a leer los primeros 3 versículos y de lo que habla el Salmo 60 es que Dios los desechó, los quebrantó, está irado con ellos. De eso no habla Primera de Samuel capítulo 2 ni Primera de Crónicas capítulo 18. Ese es el punto. Tenemos que tener mucho cuidado cuando, y la mayoría de los comentaristas repiten todos lo mismo. Muchos de estos salmos se ubican en periodos que se tratan de identificar en la vida de David, pero yo creo que ya hemos probado y no probado porque fuera nuestra tesis, lo hemos aprendido en el estudio, porque la realidad es que yo nunca había estudiado los salmos como lo estoy haciendo en este momento de mi vida, que muchos de ellos, más allá de hablar de David, se usa una situación de David, pero para hablar de algo más. Y es de Cristo en muchos de ellos. Y ese es el punto. Vamos a Jeremías, capítulo 51 también, para ver lo referente al juicio de Jerusalén. Jeremías, capítulo 51. Preste atención. Recuerda que cuando fuimos a Isaías al capítulo 51, se hablaba en pasado, como que ellos ya habían bebido de la copa de la ira de Dios. Vamos a ver en el contexto de Isaías, las tribus del norte beberían el vino del furor en Isaías 51 con Asiria. Vemos una vez, no sé cuántas veces, a veces yo sé que repito lo mismo. Pero en el año 722, el pueblo del norte fue destruido por los asirios. Pero Dios también usa a Isaías para decirle al reino del sur, porque ya Israel está dividido en el norte y en el sur, y decirle a Judá o a Jerusalén: mira lo que yo he hecho con tu hermana mayor. Mira cómo le he castigado con dureza. A ver si la menor, mirando a la mayor, desistía de su mal, de su rebeldía. Pero no sucedió. ¿Y qué sucedió? Que Dios trajo nuevamente el cáliz de la ira de Dios y usa a Babilonia para arrasar al sur, no completamente. Vamos a leerlo en Jeremías capítulo 51, 5 al 7. Escuche. Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios. Vea que los separa. Ahí Israel no representa a todo el pueblo. En el contexto representa a las tribus del norte. Y Judá representa al pueblo del sur. Es una nota aparte, nosotros usamos los términos indistintamente. Para nosotros, Judá, Jerusalén, todo habla de lo mismo. Pero en el contexto y en el marco histórico no es correcto. Y para la realidad del pueblo o de los descendientes hebreos, por poner tal vez un término general que los pueda acuñar a todos, recoger a todos. La relación que se quebrantó
en el año 930, casi un milenio antes de la llegada del Mesías, esa división de Israel nunca se sanó. Ese reino del norte y ese reino del sur nunca se unirían. Quien único los uniría, no a todos, a un remanente, sería el Mesías. Lo que le estoy diciendo es que aún en lo que usted está viviendo, hay elementos encontrados entre aquellos que se consideran descendientes de Israel hoy, estoy hablando hoy, y no les interesa, y es una falta de respeto que usted y yo le llamamos judíos, porque ellos no son judíos, porque esa relación nunca se sanó. Y están los judíos, que la iglesia les llama israelitas, y ellos no son israelitas. Solo por mencionarle algo. Como están los caraítas, que son el grupo de los saduceos, que aunque casi se extinguió, no se extinguió totalmente. Y luego le van a hacer la lucha siglos posteriores para el tiempo de Mahoma. Está ligado al Corán. Son ellos los que se levantan, los caraítas. ¿Y quiénes son los caraítas? Los caraítas son los llamados saduceos, que eran parte del propio pueblo de Judá, pero surge esa otra división. Siempre estuvieron divididos y chocando en el tiempo de los griegos, pero posteriormente esa relación no se va a salvar. Fariseos y saduceos se odian a muerte. Lo que pasa es que los saduceos o los caraítas van a ser un grupo muy pequeño. Solo, y podría seguir hablándole de facciones o divisiones. Aprovecho porque a veces usamos este momento y pensamos, no, ponemos todos en un mismo pote y nosotros nos entendemos. Pero si ve que en momentos hago la distinción, es que es necesaria la distinción. Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios. ¿Por qué no han enviudado? Para empezar, ¿por qué usa el término enviudado? ¿Qué es una viuda? A usted no le pueden llamar viuda si no pasa qué en su vida. ¿Qué significa cuando alguien habla de una viuda? ¿De qué está hablando? Oh, era casada. Ese término es importante. ¿Por qué Dios le llama a que no han enviudado? Porque ese pueblo no debía olvidar que Dios lo había tomado en una relación de pacto. Y ya hemos explicado que la forma y manera en la que Dios expresa ese pacto, comunica ese pacto para que el pueblo pudiese entender a qué se refería Dios, qué tipo de relación tenía el pueblo con Dios, es, véanlo como un matrimonio. Jehová es el esposo y ustedes la esposa. ¿Qué es Efesios capítulo 5? Por eso se trae el concepto no del Nuevo Testamento. No es la iglesia y Cristo. Es el mismo concepto de pacto desde el Antiguo Testamento, donde la esposa debía estar sujeta ¿a quién? Al esposo. Pero Israel nunca no se sujetó a Dios. Le fue infiel. Y por eso pagaría con la ira de Dios. Así que hay esperanza en esa expresión. Le habla de la relación de pacto, pero hay esperanza. ¿Por qué hay esperanza? Recuerden que en todo esto que está pasando, hacia un futuro, Dios ha hablado desde el inicio de ¿quién? De un hombre que nacería de la simiente de la mujer. Génesis 3. Ese hombre aparecería en la historia independientemente de las cosas que sucediesen. Nada podría parar esa obra de redención trazada por Dios en la eternidad en Cristo. Dice Jehová de los ejércitos, porque Israel y Judá no han enviudado a su Dios. Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel, ¿ve? Huid
de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. En el contexto, el pueblo ya ha sido destruido por Babilonia. Hay unos higos buenos, ¿recuerdan Jeremías cuando lo estudiamos? Es Jeremías capítulo 24. Había una canasta de higos buenos y unos higos de tan malos que no se podían comer. Esos higos buenos eran aquel remanente que Dios iba a proteger dentro de Babilonia. Pero ¿sabe qué sucedió en la historia? Que el pueblo no quiso salir de Babilonia. La realidad es que fue un remanente el que sale de Babilonia con Zorobabel. El pueblo se quedó a vivir en Babilonia. Dicho sea de paso, y le hago otro paréntesis rápido, ¿sabía usted que cuando el templo es destruido en el año 70, el centro de poder se traslada a Babilonia nuevamente? Por eso el Talmud, las obras más importantes judías son el Talmud de Babilonia. ¿Y dónde se desarrolla? En Babilonia. ¿Por qué en Babilonia? Porque los judíos se quedaron a vivir en Babilonia. No salieron, no les interesó a la mayoría salir a reconstruir el templo. Fue un remanente, era un pueblo rebelde y contradictor, como la Escritura claramente lo demuestra. Y ahora Dios les dice: yo les había hablado por el profeta que luego de haber usado a Babilonia como instrumento de castigo, yo también castigaría ¿a quién? A Babilonia. Y Dios le está dando la oportunidad todavía a que los que no han salido de Babilonia escapen de Babilonia. ¿Por qué? Porque Dios le daría a beber del cáliz. ¿Dónde está? ¿Y cómo se muestra ese cáliz? Usando imperios para Dios ejecutar su ira. Vamos a verlo. Voy a seguir en el versículo 6 al 7 y dice: huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová. Le dará su pago. Así que está hablando de venganza y mire cómo se representa la venganza con una copa de ira. Versículo 7. Copa de oro fue Babilonia en mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. ¿Y quiénes estaban aturdidos en el capítulo 60? ¿Quiénes serían aturdidos? Los enemigos de Dios. Él les daría a beber del furor de su ira. Lamentablemente estos términos no se utilizan, no se habla, porque en nuestras iglesias lo común es hablar solo de Dios, de que Él sana, de que Él prospera. Preséntale tu petición a Dios para que Él te conceda las peticiones de tu corazón y todo ese tipo de cosas. Que a veces uno mira las oraciones de algunos cristianos y uno se percata que lo único que buscan de Dios son beneficios. No les interesa realmente conocer a Dios. No hay un interés genuino por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios no pasa de ser alguien que puede ser usado para alcanzar ciertos beneficios. A Dios no lo podemos engañar. Dios no es un amuleto que usted puede buscar, tener, para en determinados momentos sacarlo y que lo proteja, que le bendiga. Hablamos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pero los evangélicos hacen lo mismo. Tal vez no construyen un Jesucito de madera o de plata o de oro, pero han creado muchos de ellos un Dios de acuerdo a las características que ellos quieren que tenga. Y a ese Jesucito es el que ellos oran. Pero cuando usted les presenta el Dios de la Biblia, se espantan. ¿Y Dios hace eso? Permítame irle a un profeta más. Yo creo que ni nos va el tiempo de entrar en el Salmo 61 y 62.
Pero es que todo este contexto es importante y ese contexto la vez pasada, de estos últimos 2 capítulos para poder ver el juicio, no me dio el tiempo. Vamos a Ezequiel. Fuimos Isaías, Jeremías, Ezequiel. La Biblia dice que con 2 o 3 testigos, ¿qué? Basta todo asunto. Estamos probándolo por la Escritura y presentándoles evidencia de lo que significa la copa de la ira de Dios. Ahora vamos al libro de profeta Ezequiel. Y ese capítulo 23 es un capítulo en extremo importante. Cuando nosotros estuvimos estudiando el libro del profeta Ezequiel, hay muchos capítulos importantes, pero aquellos que tal vez ahora recuerden los estudios en Ezequiel, les mencioné que había 2 capítulos que eran base para entender la relación de la gran ramera de Apocalipsis con el libro de Ezequiel, y eran el capítulo 16 de Ezequiel, que no vamos a ir allí, y el capítulo 23 de Ezequiel. En el capítulo 16, Dios narra cómo él entra en esa relación de pacto marital, cómo él la toma cuando era pequeña y la va a hacer su esposa y la viste, la baña, la hermosea, pero cómo aquella mujer terminaría ¿qué? Yéndose con sus amantes. Ahora en el capítulo 23, que es el capítulo en el que vamos a ver el ejemplo, el reino del norte y el reino del sur son llamados con 2 nombres. Ahola, en el versículo 4, y su hermana Aholiba. ¿Y qué les iba a pasar a estas 2 hermanas que se dedicaron y se prostituyeron con diferentes pueblos? En Ezequiel capítulo 23, inicio la lectura en el versículo 31. Escuche. Esto es Dios hablándole directamente a la menor. En el camino de tu hermana anduviste, y ese camino no era bueno. Es como si alguien estuviera diciendo, seguiste el ejemplo de tu hermana mayor. Si el ejemplo es bueno, pues qué bueno. Pero hay ejemplos que no debemos seguir. En el camino de tu hermana anduviste. Yo pues pondré, escuche, su cáliz, el cáliz nuevamente, en tu mano. ¿Quién lleva el cáliz en la mano en Apocalipsis capítulo 17? Seguimos la lectura. No sé cuál es la dificultad en identificar ciertas cosas. Que no sea que no leemos la Biblia. Porque las contestaciones están en la Biblia. La luz que necesitamos para interpretar, para darle significado a aquellas porciones de la Escritura que son difíciles, no lo negamos. Que no son tan fáciles en términos de su interpretación. Cuando se ven a la luz de las alusiones o referencias que esos pasajes mismos hacen o establecen con otra porción de la Escritura, no hay problema en identificar su significado. Miren el versículo 32, 23, 32 de Ezequiel. Así ha dicho Jehová el Señor: beberás el hondo, mire cómo le llama, y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y te escarnecerán. Versículo 33. Serás llena, escuche, no estamos colocándole nada al texto, estoy mostrando que eso es el significado que la propia Biblia le da. Serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y de desolación. La abominación de desolación por el cáliz
de tu hermana Samaria. Lo beberás, pues, y lo agotarás. O sea, lo vas a beber completo. Dios le dice, yo te advertí. No quieres arrepentirte. No me tienes en cuenta. No hay problema. Quedas bajo mi ira. ¿Sabe que lo que estamos leyendo, y tengo que aplicarlo al momento? Todos los seres humanos o estamos bajo la gracia de Dios o estamos bajo la ira de Dios. Usted tal vez se quiera colocar en alguna otra posición. Cuando iniciamos el estudio de hoy, comencé diciendo que tal vez esos salmos que hablan de los enemigos, usted diga, no, yo no me veo como un enemigo. Yo no considero a Dios mi enemigo. Tal vez usted no considera a Dios su enemigo. Pero la Escritura dice que si usted no está en Cristo, que si usted vive de una manera rebelde, usted es enemigo de Dios. Él le considera su enemigo. Es grave el asunto. Y Cristo es en las manos de Dios, instrumento de salvación. Él es en Apocalipsis el Cordero de Dios para salvación del remanente que es sellado. Pero es también el juez vengador que vimos en Apocalipsis capítulo 14, que no solo tiene una corona para reinar, tiene la hoz para vengar a sus enemigos. Tal vez usted dirá, pastor, ¿y realmente estos salmos hablan de ello? Ya el tiempo ha pasado. Quiero hacer una pequeña conexión y seguimos posteriormente, porque el tiempo ya ha pasado, ya se ha ido una hora. Yo estoy en la introducción. Quiero mostrárselo adelantando al Salmo 62, que no lo hemos leído, lo leeremos la próxima vez, si Dios así lo permite, pero quiero llevarlo a un versículo clave y es el último versículo del Salmo número 62. Y con esto vamos a terminar. Después de decir algunas cosas más. Qué bueno, ya va a terminar. Mire lo que dice el versículo 12. Voy a leer del 11. Una vez habló Dios. 2 veces he oído esto. Que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia. Mientras se habla de la misericordia y del poder de Dios, veremos en el contexto para salvación de un remanente. A la vez que lo hemos visto en nuestro estudio de los profetas todo el tiempo, dice, porque tú pagas, escuche, ahora hay un cambio, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Pudiera usted, porque ya aquí hay muchos que en la iglesia ya que están ya apercibidos y saben de lo que estamos hablando. Mire a ver las referencias que tiene ese salmo. Mire a ver, hay un pasaje clave que debería llamar su atención. Lo que le estoy diciendo es que si usted mira el Salmo 62, versículo 12, ya expandiremos a la luz de los pasajes de referencia, pero específicamente de uno en el Nuevo Testamento, que es Mateo capítulo 16. Déjeme llevarlo para que usted tenga idea de qué está hablando, de qué juicio está hablando. Y va a ver, oh pastor, ahora sí está más claro. Vaya conmigo a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Yo estoy enamorado de este sistema de interpretar la escritura con la escritura. Muchos años perdidos, estudiando, leyendo libros de el teólogo tal y leo. Me gusta la lectura.
¿Cuánto tiempo perdido y malas interpretaciones por no leer esas pequeñas referencias? Y no necesita uno una Biblia de estudio cara. Están en muchas de las Biblias, ya tienen esas referencias. Mateo capítulo 16. Ese capítulo, para ponerlo en contexto y terminar. Y escuche bien, porque es un capítulo en el contexto poderosísimo. Salud. Jesús se apresta, se prepara para entrar a lo que va a ser la última semana de su ministerio. Mateo tiene 28 capítulos y del capítulo 21 hasta el final, todos esos capítulos tratan de su última semana y finalmente su resurrección y sus últimos mandatos o encomiendas a sus discípulos. O sea que el peso mayor de 3 años y medio se centra en la última semana. ¿Por qué? Es la semana donde Jesús va a dar su vida. Jesús se ha apartado a la ciudad más gentil que otra cosa de Cesarea de Filipo. De hecho, se le llamó Cesarea de Filipo en honor a el César. Y en ese lugar, buscando apartarse con sus discípulos, se va a asegurar antes de entrar a Jerusalén que sus discípulos entienden quién Él es. Y les va a preguntar qué piensan los hombres de Él. Y finalmente les va a preguntar, ¿y ustedes? ¿Qué yo represento? ¿Quién soy yo para ustedes? Este es el capítulo en que Jesús, al hacer esa pregunta, Pedro le va a responder. Versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús anuncia su muerte, porque ya la Escritura dice que al final de su ministerio Él les hablaba claramente de que era necesario que Él muriese. Sus discípulos no lo podían todavía entender, ni querían que Él muriera todavía. Jesús le va a decir esto, y es lo que va con el Salmo 62, versículo 12, que es el último versículo del Salmo 62. Y voy a empezar la lectura en el versículo 24 para tener un poco de contexto. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel, escuche, que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ni me quedo a explicarle eso porque me puedo quedar la noche. Es tremendo pasaje para predicar. Porque versículo 26, mira la pregunta. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Nos preocupamos tanto por las cuestiones materiales. De hecho, somos unos materialistas la mayoría, y aún en la iglesia. Hay personas que lo único que ellos ven es cómo se visten, en qué camioneta hablan, se mueven, en qué vehículo van, qué casa tienen. Eso es lo que les da estatus. Eso es lo que parece que les hace sentirse que son. Cuidado con ese materialismo que no es bíblico. Dios da cosas materiales y las da en ocasiones en abundancia. El libro de Eclesiastés dice para que las disfrutemos, pero no podemos poner nuestra confianza en las riquezas. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuánto vale tu alma para ti? Maquillamos el cuerpo, peinamos el cuerpo, le ponemos tinte al pelo. ¿Cuánto vale lo que no vemos? La esencia real, la vida.
no el caparazón con el que nos vemos. Mira el contexto. Porque el Hijo del Hombre. Este es Salmo 62:12. Ya con llegar aquí, ya algunos de ustedes deberían saber, oh, ya veo la conexión. Porque el Hijo del Hombre, el que leímos en Apocalipsis 14:14, que iba a pisar el lagar de la ira de Dios sobre la ciudad que lleva un cáliz que representa a una mujer que estaba en una relación de pacto, pero se le llama adúltera. ¿Cuál es el único pueblo sobre la faz de la tierra en el contexto que estaba en una relación de pacto? Con Dios, el único. Roma, los griegos. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esa parte que Jesús está citando el Salmo 62, versículo 12. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. O sea que todavía no estarán dispuestos en el contexto, por eso leí desde el 24, a entender que vale la pena tener problemas y aún tener que morir por Cristo, que menospreciar a Cristo y tratar de preservar nuestras relaciones con otros, nuestra familiaridad con otros. Cristo tiene que estar por encima. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, ya sabemos el contexto, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿A qué vendría en ese momento en su reino? A juzgar. Y ya veremos que si el contexto de los salmos es que a quien viene a juzgar es a su pueblo, si la venida del Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento señala el juicio contra el pueblo de Jerusalén. ¿De qué lado te encuentras? Dios solo puede ser tu Salvador si estás en Cristo, o hay salvación si estás en Cristo, o estás bajo la ira de Dios si no estás en Cristo. ¿Y qué es estar en Cristo? Una decisión de creer algo en tu mente, aceptar un pasaje al cielo o rechazarlo y tomar el tren hacia el infierno. ¿Es eso? No. Es mucho más complejo que eso. La Escritura señala que esos hombres impíos, esos hombres injustos, son aquellos que desprecian, que menosprecian a Dios y su obra que Él haría por medio del Mesías. Que no consideran que necesitan salvación, que terminarán no solo rechazando a Cristo como lo rechazó el pueblo, sino apartándolo de su vida para su condenación. No está fuera de uno de esos dos grupos. Y es importante que nos preguntemos de qué lado estoy. Pablo dice en Romanos 4, bienaventurados aquellos que se hallan del lado de los que son justificados por Dios en Cristo, por medio de la fe. Pero si usted está aquí, tengo que decírselo.
y usted no se ha arrepentido de sus pecados verdaderamente, y usted no ha abrazado, no ha creído en la obra de Jesucristo, está bajo la ira de Dios. Aunque tal vez usted se sienta que usted está bien hoy, que tiene salud, que tiene un trabajo, que según usted tiene una familia. Cristo es tanto Salvador como el juez vengador. Si nosotros no estamos del lado del juez vengador, no estamos solo por su gracia. Porque la realidad en los salmos es que solo hay un justo. Y que los que son llamados justos por ese justo, lo son en virtud de lo que Dios ha hecho por ellos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Estamos leyendo los salmos. Estamos siendo aproximadamente 3000 años atrás. Y viendo, oh Dios, cómo ya en la vida de David y en aquellos acontecimientos que iban ocurriendo en la vida del pueblo, se iban dando destellos, se iba dando evidencia de lo que habría de ocurrir posteriormente con otro rey, con un rey que tendría un reino eterno, con un rey que tú mismo declararías ser tu hijo, con un rey que no tendría mancha como la tuvo David, por medio de un rey o de aquel rey en el cual muchos serían redimidos. Te damos gracias, oh Dios, por la obra gloriosa de Jesucristo. Pues estamos en estos últimos capítulos de estudio, los capítulos 50 y tanto al 60 de los Salmos, viendo una y otra vez esos enemigos. Y esos enemigos somos nosotros, los hombres, en un sentido general. Todos los que nos hemos rebelado contra ti, los que vivimos negando tu realidad, los que nos aborrecía ante tus mandamientos, los que no amábamos tu palabra, los que no podíamos deleitarnos en la obra de tu Hijo. Si hoy nuestra vida es diferente es por lo que tú has hecho y te damos gracias, Señor. Pero clamamos, te rogamos mientras leemos estos salmos y también se habla de ese juicio que vendría, que aunque veremos sería un juicio que pasaría en un contexto y en un tiempo específico, apuntaba a un juicio mayor. Aquel juicio que también en el libro de Apocalipsis se recoge, que todos los hombres que no se hallen en Cristo serán llevados ante el juicio del gran trono blanco para ser condenados, y no condenados por algún tiempo, condenados eternamente. Señor, todavía vimos del tiempo donde mientras se predique y se enseña tu palabra, Jesucristo es el arca de salvación. Y mientras hay vida y no ocurra tu segunda venida, en un sentido general esa puerta está abierta. Y nuestra oración y nuestro llamado es, Señor,
aquellos que no han entendido y no han acudido a Cristo para salvación, que en tu gracia tú les permitas entender que solo en Él hay salvación, que las tormentas de esta vida son poca cosa con lo que habrán de enfrentar en aquel día ante el gran juicio del trono blanco. Te damos gracias, oh Dios, porque tú estás en control de todas las cosas y porque al final, como tu palabra declara y podemos ver con mucha claridad en Apocalipsis, a pesar de tener partes difíciles, hay algo que resalta de manera general. Y es que a ti nadie te ha vencido. Y que Cristo y su pueblo disfrutarán de aquella obra gloriosa que tú preparaste de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para honra y gloria de tu nombre. Por lo tanto, damos gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.